Hace un par de semanas en San Juan había una exhibición de arte en el Museo de Arte Contemporáneo y, para sorpresa de muchos, una de las obras que iba a ser exhibida era un mural de una pared o dos paredes de un artista puertorriqueño. Fue censurada y la curadora no aprobó que pusieran esa obra allí, porque esa obra podía herir la sensibilidad del gobernador y la Junta de Supervisión Fiscal. Bueno, ya ustedes saben que se formó un pleple. La obra la exhibieron en otro lugar y si querían que la obra no se difundiera más allá de la exhibición que iba a haber allí, pues sucedió todo lo contrario. Ahora todo el mundo sabe, por lo menos los conocedores saben qué obra es, saben quién es el artista que la hizo, la razón que la hizo, la explicación, artículos de periódicos, entrevistas, etc. Pero entonces yo me quedé pensando en eso, en cómo a veces unas verdades, cuando se expresan por el medio que sea, ya sea artístico, literario, hieren sensibilidades de los poderosos, y cómo se trata de cambiar ese mensaje o cómo se trata de censurar ese mensaje para mantener una semblanza de control o mantener un status quo, mantener la situación como está, y que no ocurran cambios dramáticos en la fibra social, política, económica, etcétera, del mundo en que vivimos, porque esto le conviene a una gente, ¿no? Y yo me quedé pensando, y lo mismo sucedió con el mensaje de Jesús. Y hoy vamos a hablar del coraje de Jesús, porque el único coraje, los únicos dos episodios de coraje que vemos en la Biblia es cuando él llega al templo y supuestamente saca a los mercaderes a cantazos con la soga, y cuando sale de Jerusalén, que la planta de higo no tenía higo y él la maldijo y la planta se secó. Esa última imagen de la planta de higo secándose tiene un simbolismo muy antiguo en el Viejo Testamento, y eso simbolizaba que cuando tú no hacías la obra que se te fue asignada por tu Dios, pues te ibas a sufrir unas consecuencias, ¿no? Te ibas a marchitar, no ibas a producir lo que se supone que produjeras, etc. Pero Jesús era un ser humano, Jesús era un hombre como nosotros, bebía, bailaba, comía, hacía chistes con sus amigos, jangueaba con toda la gente que se supone no jangueara. Y eso le trajo muchos problemas, pero a él no le importaba. Y como todos nosotros, nos daba coraje. Le daba coraje, y posiblemente le daban coraje muchas cosas. Y esos corajes están escondidos en la palabra y se han ido atemperando con el tiempo por los traductores, los que escriben, etcétera, la Biblia, porque esto ha sido escrito y reescrito y vuelto a reescribir un montón de veces, y hay diferentes versiones, y si usted lee todas, cada una tiene su forma diferente. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, y vamos a utilizar el pasaje de Marcos capítulo 1 versículo 40 a 45, que es cuando Jesús cura al leproso. La versión oficial de la Biblia latinoamericana dice lo siguiente: y vino a él un leproso rogándole, y arrodillándose le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó.
para testimonio de ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Esa es la versión que aparece en casi todas las Biblias, Reina Valera, la del Rey Juan, que la usan en la iglesia anglicana y estas iglesias inglesas, etc. Pero si nosotros buscamos la traducción del griego original en que esa obra fue escrita, porque esa obra no fue escrita en arameo ni en hebreo, fue escrita en griego. La traducción del griego original dice lo siguiente: y un leproso se acercó rogándole de rodillas y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Movido por la ira, extendió la mano y le dijo: yo lo haré, sé limpio. E inmediatamente la lepra lo dejó y fue limpio. Y resoplando de ira, lo apartó de inmediato y le dijo: mira, no le digas nada a nadie, pero ve, muéstrate al sacerdote y ofrece para tu limpieza lo que Moisés ordenó, como testimonio contra ellos. En la versión original dice: como testimonio a ellos, no contra de ellos. La versión original dice resoplando de ira, versus lo amonestó severamente. Y la versión original dice movido a la compasión, y la original es movido por la ira. ¿Qué pasó aquí? Los traductores han suavizado las palabras y frases que podían resultar amenazantes a los poderosos. Es por eso que Carlos Marx escribe en su libro y en sus artículos que la religión era el opio de los pueblos. Pero esa frase se ha malinterpretado como que él estaba en contra de la religión y era un ateo y todo este tipo de cosas, lo cual no es así. Él no quiso decir que Dios no existía, ni lo hizo de forma peyorativa. Él hizo el comentario para recalcar que el refugio de los oprimidos o los que no tienen poder para cambiar la situación es la religión. Y ejemplo de todo este problema de las traducciones se puede ver, por ejemplo, hay una Biblia bien antigua que es la Biblia de Ginebra, en Suiza, y esa Biblia contiene la palabra tirano cerca de 400 veces, más de 400 veces. Sin embargo, cuando hacen la traducción al inglés, la versión del Rey Juan, ninguna de esas palabras tirano aparece en esa versión de la Biblia. ¿Por qué? Porque los traductores no querían herir la sensibilidad del rey, porque en aquellos tiempos los reyes eran unos tiranos. Estaban ahí porque derecho divino, ellos eran el representante de Dios en la tierra y podían hacer lo que les diera la gana. Y nosotros teníamos que aceptarlo porque esa era la voluntad de Dios. Y esos traductores eliminan esa palabra para no herir la sensibilidad de su majestad. Y vamos a tomar algunos ejemplos de esas palabras, lo que quieren decir en el griego antiguo en que está escrito el evangelio original versus lo que ponen nosotros en nuestro evangelio, ¿no? Lo que leemos todos los días. Dikaisoume, palabra griega que se traduce como justicia y rectitud, pero en la versión original griega esa palabra no solamente quería decir justicia y rectitud, sino que no era un acto de fe personal, de piedad personal, de fe, sino implicaba una transformación activa del orden social y político. No era una cuestión personal interna, implicaba acción, implicaba compromiso, implicaba que tú tenías que hacer algo, no solamente quedarte con esa realidad o ese descubrimiento espiritual dentro de ti, sino que tenías que hacer algo al respecto. En Mateo 6:33 dice: buscad del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. Cuando dice justicia, lo que está queriendo decir es que busca del reino de Dios y su justicia, pero y su
el cambio que tiene que haber en ti, porque estás aceptando ese compromiso. En Mateo 5:6 dice: benditos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán satisfechos. La justicia a la que se refiere es a esa hambre y sed del compromiso de los demás por que el reino se manifieste. Y esa justicia se le pide a los gobernantes, ¿no? Hay otra palabra que me estuvo bien interesante, que es la que traducimos como tribulación, tilipsis. Tilipsis en el griego original no quiere decir tribulación, quiere decir opresión, oprimir. O sea que Juan 16:33, cuando dice: en el mundo tienes tribulación, pero yo he vencido al mundo, la versión original decía: en el mundo tienes opresión, pero yo he vencido al mundo, porque he decidido no dejarme oprimir. Tribulación es, pues, se murió el perro, se inundó, se dañó la cosecha, cualquier fenómeno, se me murió mi mamá, no tengo que comer hoy, qué sé yo. Tribulación son cosas que te pasan a ti, pero opresión es algo que viene de afuera, algo que te hacen los que tienen poder sobre ti. En el mundo tendrás opresión, pero yo he vencido al mundo. Eso implica hacer algo en contra de esos que te oprimen. En Marcos 1:41 dice lo que leímos ahora, ¿no? Movido a compasión, en la traducción moderna, ¿no? Al leproso, movido a compasión. Pero en griego la palabra original es orgisteis, que quiere decir lleno de ira o movido por la ira. Eso se suavizó. Porque Jesús, acuérdense que para toda esta gente en el Imperio Romano y después, Jesús era el Hijo de Dios, y como era Dios y Dios es amor, pues no podía sentir ira. Pues no, Jesús sentía ira, y esa ira lo movía, respondía con coraje a ciertas situaciones, ¿no? En Marcos 1:43, entonces Jesús lo amonestó severamente, pero debe decir resoplando de ira, que es lo que significa la palabra en el griego original, que es embrisamennos. Eso también se cambió. Y en Marcos 1:44 dice que vaya y sirva de testimonio a ellos, refiriéndose a los sacerdotes. Pero en el griego original debe decir testimonio en contra de ellos, porque ellos eran los que oprimían, eran parte del sistema opresor. Y él le pide al leproso: vete y sirve de testimonio en contra de los que te oprimen, en contra de los que perpetúan este sistema de opresión a todos nosotros. En Marcos 6:11 también Jesús le pide que sacudan los pies cuando no los escuchen, cuando vayan a las casas. Sacude los pies y sigue andando. Como, pues, no te dejes contaminar por esto, qué sé yo, pero la traducción original debe decir como testimonio en contra de ellos también. No te quisieron escuchar tu mensaje, no están dispuestos a participar del plan de Dios, no están dispuestos a hacer de este un mundo mejor. Testimonia en contra de ellos, sacúdete de los pies y sigue andando. A Jesús no le daba la ira que lo maltratasen a él, que lo vejaran, que lo insultaran. Ni siquiera resistió la tortura y el asesinato. Lo que le encolerizaba era el maltrato que él veía hacia los demás por las instituciones que se supone los protegieran. Él no estaba molesto porque el leproso tenía lepra. Tampoco estaba molesto con los sacerdotes que lo declararon impuro porque estaban cumpliendo con la ley de Moisés. En Levítico 13 dice que el leproso es cualquiera con una condición de piel, sea esta o no contagiosa. O sea, la lepra es una enfermedad que existe, todavía existe. Es una enfermedad terrible. Tarda mucho en manifestarse. Tú puedes vivir años sin saber que tienes lepra, y cuando se manifiesta, pasar un año y da la casualidad que es bien difícil que se le pegue a otra persona. Tiene que haber contacto físico bien cercano. Pero ¿qué pasa? En aquellos tiempos eso no se sabía. Así que si tú tenías eczema, psoriasis, una dermatitis por alergia,
por contacto, lo que sea, caspa, ya tú eras leproso. Entonces, se te ordenaba vivir fuera de la aldea para evitar contaminación. Contaminación no espiritual y no tiene nada que ver con el pecado, contaminación por una enfermedad, ¿no? Era una medida salubrista. Pero esto no quería decir que el leproso era inferior a los demás, ni que debía ser maltratado, ni que debía ser vejado, ni que debía ser visto como una persona inferior, casi como un animal. El ser limpio o no limpio no era un juicio de carácter, ni tenía nada que ver con el pecado en aquellos tiempos. Solamente era una protección de higiene comunitaria. Existía una forma de volver a la comunidad, sin embargo, ¿no? Y era que el sacerdote te declaraba limpio. Cada cierto tiempo, la persona que era declarada leproso tenía que ir al sacerdote, el sacerdote examinarlo, y si el sacerdote entendía que el individuo estaba limpio, que ya no tenía la psoriasis, que ya no tenía la caspa, lo que sea, pues él podía reintegrarse a la comunidad. ¿Cuánto tiempo llevaría ese leproso padeciendo de esa lepra, entre comillas, declarada por el sacerdote? ¿Cuántas veces pidió sanación? Y aquí no estamos hablando de sanación física, estamos hablando de sanación espiritual y comunitaria. Sanación implicaba poder volver a la comunidad, poder ser tocado, poder ser abrazado, poder compartir con los demás como antes lo hacía. ¿Cuánto tiempo y cuántas veces fue a pedir quizás esa limpieza, entre comillas, para regresar a la comunidad? Pero la misma lepra, eso se le negaba y se perpetuaba la condición del exilio para ese individuo. ¿Cuál era la práctica de los líderes en aquellos tiempos con poder de sanar y brindar acceso al pueblo a todos esos bienes espirituales y de comunidad y materiales? La atmósfera social, religiosa y política de la época estaba extremadamente saturada. De acuerdo a Marcos, los líderes religiosos de la época estaban más enfocados en preservar la ley de Moisés y nutrir sus agendas políticas. Los líderes religiosos estaban imponiendo unas normas de pureza tan estrictas que era imposible para una persona común, una persona pobre, que era el 90 y pico % de la población, cumplir con esas leyes. Y todos se encontraban marginados. La mayoría del pueblo no podía cumplir estas normas, estos rituales, no había acceso a estos rituales, lo que implicaba que la mayoría del pueblo vivía extramuros, en las afueras de la comunidad, al margen. Una persona con lepra, este leproso en particular, tenía que suplicar a las autoridades religiosas que lo vieran y lo trataran como un ser humano. Y encima de eso, se le cobraba un sacrificio en dinero, en animales para el templo, para el sacrificio, en granos, lo que fuese. Cosa que él no podía tener acceso porque estaba apartado de la comunidad, no podía producir absolutamente nada. Me están pidiendo que pague por algo que ya está escrito en la Biblia, en el Torah, Levítico, que se supone que ellos hagan de gratis, y me están pidiendo que yo pague por eso, con cosas, con dinero que yo no tengo, con recursos que yo no tengo ni voy a poder obtener, para poder ser tratado como un miembro de la comunidad. Imagínense ustedes, qué clase de abuso. Eso sí que es opresión. ¿Qué cosas le molestaban a Jesús? ¿Qué cosas le molestaban a Jesús entonces? A Jesús le molestaba cuando se excluía a la gente de la comunidad en nombre de Dios, que era lo que estaban haciendo estos sacerdotes, ¿no? Le molestaba que el líder religioso estuviese explotando a la comunidad también, que eso era lo que estaban haciendo los sacerdotes. Si tú no podías cumplir con el diezmo que era requerido por el templo, los guardias del templo iban a tu casa y tenían derecho a quitarte cosas para que pagaras ese tributo. Los granos, las cabras, tu hijo o tu hija, para usarlos, para venderlos como esclavos, cosas así. Tenían todo el derecho. Utilizando la palabra de Dios,
para beneficiarse ellos. Eso le daba ira a Jesús, ¿no? Las élites tomando el fruto del trabajo de otros, mientras los que producían vivían en la miseria. Yo me mataba sembrando, me mataba pescando, me mataba pastoreando mis cabras, teniendo gallinas los huevos, pero venía esta gente y me quitaba lo que yo producía. Y a veces no me dejaban ni para comer, para mí y mi familia. Porque era más importante para ellos satisfacer las necesidades del templo. Las necesidades del templo y de los reyes y de los que mandaban eran sagradas, pero las del pueblo no. Eso le molestaba a Jesús. Hoy en día Jesús estaría molesto con ese ejecutivo que cobra al año lo que un obrero jamás haría durante toda su vida de trabajo. Eso le hubiese molestado muchísimo. Cuando se excluyen a los demás como si fueran leprosos por su género, por su etnia, por su clase social, por su origen, porque son diferentes, porque están discapacitados, etc. Eso le hubiese molestado muchísimo también a Jesús. Con humildad y con firmeza, el leproso le pide a Jesús que lo sane. Jesús sabía la ley judía y lo estricto que esta es con las personas que no cumplían esa ley. Pero viendo al leproso y en el estado en que se encontraba, él extendió su mano y lo tocó. No fue que lo curó de la lepra, fue que lo aceptó como un miembro de la comunidad. Le dio la bienvenida nuevamente a ser parte de la comunidad, que era lo que significaba lo que el leproso estaba pidiendo. Y lo sanó, por lo tanto, ¿no? Lo sanó de la marginación, de su estado de paria, el cual posiblemente nunca se había rectificado una vez fue declarado leproso, porque no tenía los medios para pagar por esa rectificación. A causa de esto, Jesús, por eso se tuvo que ir a los pueblos afuera y estar marginado de la comunidad. La gente tenía que venir a él, no podía entrar a los pueblos. No era porque la gente le brincara encima y iba a causar un problema, era porque al tocar al leproso automáticamente él estaba contaminado y tenía que hacer el rito de descontaminarse de acuerdo a las leyes de Moisés. Y la importancia de este acto de Jesús no está en el acto sanador, sino en el acto desafiante al tocar al leproso. Jesús está girando y sacudiendo el sistema de poder de la época que hacía este individuo un leproso y que tenía que andar unos pasos para poder sanarse. Jesús rompió con la ley de la pureza y se contamina. Y se tiene que ir al exilio, una vida solitaria por un tiempo. Y el mensaje que traía Jesús era uno de misericordia, de compasión, de inclusión, de acompañamiento, de riesgo y al mismo tiempo de confianza. Cuando Él dice, yo no vengo aquí a traer paz, yo vengo a traer la espada. Y padres contra hijos, ni nueras contra suegra, hermano contra hermano, todo este asunto. Eso no era una metáfora, eso era la verdad. ¿Por qué? Porque venía a romper con todo eso. Confianza, riesgo, confianza porque tú te ibas a sentir bien que andando con Él, cumpliendo lo que Él te decía, viviendo la vida como Él te decía que la vivieras, estabas siguiendo el camino correcto, el sendero que te llevaba a vivir en el cielo ahora. Y la confianza no era en la interpretación jurídica de los hombres de la ley, sino en el cuidado y atención directa de parte de Dios a su pueblo. ¿A través de quién? A través de cada uno de nosotros. Porque esa es la forma que Dios hace su obra. Hace poco leí en el internet una cosita que decía que la gente quiere un bizcocho. Y la vida te da la harina, te da los huevos, te da la leche, te da el horno, te da la levadura, te da la vainilla, el azúcar, todas esas cosas. Y la gente está enfogona porque no le dieron el bizcocho. Mira, te dieron todas las herramientas para que hagas tu bizcocho. Y esto es lo que está pasando aquí. O sea, Dios
dispone de todo esto, pero tú tienes que hacerlo. Y esa es la confianza que Jesús está dándole a la gente. Mira, la confianza de que tú haces esto, aquí tienes las herramientas y vas a poder tener tu bizcocho. En el versículo 43 le dice en que amonestó al leproso, le dice, severamente lo despidió. Esabalén es la palabra en griego. Pero esa palabra no quiere decir lo despidió. Esa palabra quiere decir devolverlo. Lo devolvió a los sacerdotes. Lo devolvió. O sea, tú viniste a donde mí, yo te toqué, te hice limpio, vete donde ellos, para que ellos te declaren que estás limpio ya. Pero ¿por qué instruye Jesús al leproso a presentarse y reservarse lo que había acontecido? Le dijo, no digas a nadie. Tú ve allí y preséntate. Y el hombre, ¿qué pasó? No se pudo contener. Pero Jesús es bien claro en sus instrucciones. Jesús le pide que vaya, que haga lo que está de acuerdo con la ley de Moisés. Porque Él quiere que este hombre, que en una ocasión fue declarado leproso, fuera restituido a la sociedad. Y su comunidad sin excusa ninguna. Necesita ser restaurado a la comunidad. Le dice, no hables del asunto. Le dice, ve, muestra, ofrece. Todo eso son verbos. Le está pidiendo que actúe, que haga algo, que se mueva. ¿Por qué? Porque muchas veces se hablan, no se llena la boca diciendo cosas y las palabras son huecas, sin acción. Yo puedo hablar bla, 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 pero si no hago, las palabras son tan vacías, son huecas. Y lo que está haciendo Jesús es demandando acción. No vayas allá, o sea, no declares, no digas, no lo cuentes, no haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. El presidente Ronald Reagan, que utilizó mucho la religión en su agenda política, y los líderes religiosos de la época lo ayudaron con eso. Pero él una vez dijo, en una conferencia de prensa, a mí nunca se me olvida, no es lo que yo diga, es lo que yo haga. ¿Qué está diciendo él? Yo puedo hablar aquí muchísimo, yo puedo prometer las estrellas, la luna, todo lo que tú quieras, pero no te fijes en lo que yo estoy diciendo, fíjate en lo que yo estoy haciendo. Y un día 5 principios. El primero, que Dios es la fuente y el creador de todo, que no hay otro poder, que ese poder es bueno y está presente en todas partes. Y yo añado que nosotros somos las herramientas para que ese poder creador se manifieste. Y Jesús lo sabía. Jesús estaba haciendo eso y demandaba que hicieran eso sus seguidores. Somos seres espirituales, creados a la imagen de Dios, y el Espíritu de Dios vive en cada persona. Por lo tanto, todas las personas son inherentemente buenas. Todos tenemos acceso a las herramientas para hacer ese bizcocho. Todos tenemos acceso a los materiales para vivir en el reino. No tenemos que pedirlo, no tenemos que buscar, están ahí. Creamos nuestras experiencias de vida por medio de nuestro pensamiento. No solamente el pensamiento, sino la acción. Lo que nosotros pensemos es lo que es. Si tú estás pensando que tu vida es un desastre, todo lo que te pase va a ser un desastre, porque en eso es lo que te vas a fijar. No te vas a fijar en las cosas buenas que te pasan, porque estás ciego. No tienes el radio prendido en esa frecuencia, lo tienes en la otra frecuencia. La oración afirmativa tiene poder y creemos que la oración afirmativa profundiza nuestro vínculo con Dios. ¿Qué es la oración afirmativa? Es tú declarar internamente que todas estas bendiciones ya están ahí para ti. Eso es todo. Esto es mío. Yo lo declaro. Y tú cambias tu actitud y tu forma de ver la vida mediante esa oración afirmativa. Pero
todo ese conocimiento y toda esa verdad no es suficiente. Tenemos que vivirlos. Tenemos que trabajar para eso. Como Jesús le pidió al leproso: ve, muéstrate, actúa, trabaja. Trabaja para que de ahora adelante tu vida sea una diferente y que todo el que tú toques se dé cuenta de que se puede hacer. Porque si tú lo hiciste, los demás lo pueden hacer también. Como Jesús debemos ser firmes y comprometernos con su mensaje original de justicia y no con el mensaje diluido y atemperado a favor de los poderosos. De que tienes que someterte, que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que estés oprimido, no es que tengas hambre, no es que no tengas acceso a un buen sistema de salud, no es que no tengas acceso a educación, no es que tengas que decidir entre si me compro el medicamento o pago la luz y el agua. Esa no es la voluntad de Dios. Y ese es el mensaje que te envían. No debemos permitir que nuestra fe siga siendo el opio que no nos permite ser agentes de cambio de todo lo que sabemos está mal en el mundo. Porque la obra de Dios se hace a través de nosotros. No podemos esperar a que llegue montado Jesús en un corcel blanco con sus huestes celestiales de ángeles, con espadas y lanzas, a liberarnos de algo que nosotros creamos viviendo juntos, de unas leyes que nosotros hicimos, de una sociedad que nosotros construimos. Nosotros tenemos que cambiarla. Con la espada de la verdad y el compromiso que tenemos con el proyecto de Dios, esbozado por Jesús de Nazaret, debemos permitir que ese Cristo que se manifestó en Jesús también se manifieste en nosotros y a través de nosotros hacia el mundo. Ese es nuestro trabajo. Y mientras siga ocurriendo la injusticia, opresión y todas estas cosas que vemos en las noticias, en los periódicos, que están sucediendo en el mundo entero, que nos quieren tapar, nos quieren diluir, nos quieren reinterpretar, nos tratan de hacer hasta ver que son cosas buenas. No. Todo eso es el mensaje de Dios diluido para mantener las cosas como están, y las cosas como están no están bien. Y nuestra misión es, en el pequeño espacio que habitamos en el planeta, cambiar las cosas y seguir el plan que Jesús nos enseñó. Dios los bendice.